Pacientes y familiares gritan desde las ventanas del Hospital Enrique Tejera ante la llegada de la Comisión de las Naciones Unidas que levanta un informe sobre la crisis humanitaria. Los pacientes hospitalizados gritan desde las ventanas pidiendo ayuda humanitaria. No hay comida, el estado de los baños es un desastre, no hay medicinas, no hay nada, mientras el narcorrégimen prohíbe tanto a estudiantes como médicos, enfermeras y público en general, además de los enfermos, comunicarse, hablar, decir lo que sucede a los representantes de las Naciones Unidas. Así fueron recibidos y ellos repartían papelitos porque no se podía hablar con ellos. Sobre este tema es el comentario de hoy de Daniel Lara Farías desde el exilio en Alemania. Escuchemos. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Pareciera que en el mundo se tiene insuficiente información sobre lo que ocurre en Venezuela cuando se habla de las necesidades humanitarias. Cuando nosotros vemos la cantidad de videos y de imágenes y de testimonios de personas que tienen que se les mueren sus familiares en los brazos, como el caso de esta señora que no tenía ni siquiera cómo enterrar a su hija, y que se le murió frente a las cámaras. Cuando vemos el video de este muchacho que no le quedó más remedio que encerrar a su hermano con padecimientos mentales porque la falta de medicamentos hace que se pueda hacer daño él mismo. Cuando vemos cómo hay una multitud de abuelitos sin medicina, de gente muriendo en su casa por falta de medicina y de comida, cuando vemos todas esas situaciones y cuando tenemos constancia de lo que son esos dramas personales y familiares, es el momento en el que uno se hace la pregunta de verdad si en el mundo conocen lo que está ocurriendo. Hoy vimos cómo esta comisión enviada por Michelle Bachelet del Alto Comisariado de los Derechos Humanos de la ONU ha tenido oportunidad de ir a un hospital y encontrarse con la desesperación de la gente, a la cual no le tenían respuesta, sino simplemente tarjeticas para pedirle que mandaran su testimonio. Es evidente que aquí de lo que estamos hablando es de una ignorancia generalizada de las dimensiones de la crisis que hay en Venezuela. De una crisis que es peor de lo que podría ser en otros países, porque se podría decir que en países de África hay crisis similares, se podría hablar de Haití, se podría hablar de Siria, se podría hablar de Libia, se podría hablar de buena parte de África. Pero el problema es que, a diferencia de esos países, Venezuela tiene petróleo y Venezuela tiene ingresos para sortear esas necesidades. Venezuela no es un país que necesitaría en otros momentos andar pidiendo ayuda humanitaria, porque tiene suficiente dinero para solventar sus necesidades. Por lo tanto, el drama es aún mayor. Porque si hay dinero, si hay producción de petróleo y hay dinero en las arcas de Venezuela, eso quiere decir que la emergencia humanitaria no es una casualidad, ni es producto de una situación sobrevenida ni de una catástrofe natural. Es inducida. El rehén, que es el pueblo venezolano, está siendo asesinado poco a poco por el secuestrador. Pareciera entonces que no lo sabe la señora Bachelet, parece que no lo saben buena parte de los defensores de los derechos humanos, que les encanta ver situaciones que se dan en cualquier parte del mundo, pero cuando el país involucrado en la situación está al mando de un régimen de izquierda, tratan de hacerse la vista gorda. Ojalá no pase bajo la mesa todo lo que vio la comisión en su visita a Venezuela. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Daniel Lara Farías desde Alemania. Para seguir a Daniel Lara Farías pueden hacerlo a través de su Twitter @delaraf. Así estamos comenzando nuestro espacio de hoy. Tenemos la misma banda de narcos en Miraflores por ahora, pero también un presidente interino, una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, un apoyo internacional de los más importantes países del mundo. Por cierto, la noticia de hoy
o una de las más importantes, es que no solamente retiraron a su gente de la Embajada de los Estados Unidos, también de Alemania y en las últimas horas de China. Iniciamos el recuento de lo que será conocido y recordado como las últimas 24 horas. Comienza 24 horas, Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Hagamos un ejercicio de memoria colectiva. Al detenerse la caída del Guri, nos alejamos del escenario del colapso eléctrico. Corpoalé está trabajando intensamente con todo el personal necesario, transfiriendo carga por los circuitos en servicio. Y con esta mano dura que tengo aquí, voy a darle un vuelco completo al sistema eléctrico venezolano y juro que se va a acabar el saboteo eléctrico contra el pueblo de Venezuela. Como yo sí creo en eficiencia o nada, si en 100 días, una vez que nosotros presentemos el plan, nosotros no logramos lo que estamos previendo ahí, este señor que está aquí pone su renuncia. Bueno, restituir esto nuevamente, nada más en material, son $35 millones. Definitivamente esto es un acto de sabotaje. Casi el 40% de desempleo. Así están las cosas, señores. Nuevo boicot al ministro de Exteriores del narcorrégimen durante un discurso en las Naciones Unidas. Los representantes de numerosos países europeos y americanos han abandonado la sala en el momento en que Jorge Arreaza tomaba la palabra ante la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas en Viena. Una veintena de representantes europeos y americanos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Francia y Rumanía, país que preside este semestre, por cierto, la Unión Europea, abandonaron la sala cuando el presidente de la Comisión de Narcóticos anunció el turno de intervención del ministro venezolano. En otro titular destacado, se dice que unos 19.070 venezolanos solicitaron el asilo en España en el año 2018, país que concreta el 87% de los 21.920 ciudadanos del país latinoamericano que pidieron una protección internacional en la Unión Europea. La Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios de nuestro país, también rebatió la tesis de Maduro por el masivo apagón y advierte que el racionamiento durará meses. Denuncian los venezolanos. Después de días sin servicio, el agua llega negra y con olor a cloaca a las casas. Hola, buenos días. Qué locura. Acá en el municipio de San Diego, Estado Carabobo. Mira lo que estamos recibiendo de agua por las tuberías. Hoy es 13 de marzo. 13 de marzo. 7:15 de la mañana. Esto es una locura. Mire lo que estamos recibiendo por las tuberías. Pura agua de cloaca. Pura agua negra. Pura agua de cloaca. Ahora nos van a decir que esta es agua potable. De esto es lo que tenemos nosotros que consumir para el consumo humano. ¿Qué es esto, pues? Esto es una locura. Eso también es culpa de los gringos. Eso es culpa también de los gringos. Sinvergüenza es lo que son este gobierno inecto. Unos sinvergüenza inectos. Son noticias de las últimas 24 horas que hoy ya es historia de este día. Estados Unidos anuncia que los venezolanos podrán procesar visas en su embajada de Bogotá, Colombia. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró el jueves que su gobierno está decidido a ingresar ayuda humanitaria en Venezuela, a pesar de lo ocurrido el 23 de febrero, y prometió que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la democracia a Venezuela. Explotaron 3 tanques de almacenamiento de PDVSA. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, aseguró que las bombas contra incendios tenían más de 2 años dañadas. ¿Quieres repetir? 2 años. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, la fuente directa, aseguró que las bombas contra incendios tenían más de 2 años dañadas. Un grupo de intelectuales cubanos dentro y fuera de la isla, atención, respalda este miércoles una carta abierta en la que piden a Cuba, al régimen cubano, se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político que vive actualmente Venezuela. El documento, que circula por redes sociales y espera incrementar el número de apoyos, refiere que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido a ese país en un recinto despótico, donde no solo se violan los derechos políticos más elementales, sino que es el que ya apenas se puede vivir con un mínimo de dignidad.
Por otro lado, tenemos la información de que 50 millones de dólares en pérdidas dejaron los saqueos en Maracaibo, según declara el presidente de la Cámara de Comercio. Por cierto, desde Maracaibo tenemos a esta hora, justamente hablando de eso, a Lenin Danieri. Adelante, Lenin, adelante. Lenin, adelante, te escuchamos. Listo. Saludos, este es solo uno de los 6 centros comerciales grandes que fueron prácticamente parcialmente destruidos por personas no identificadas que ingresaron de manera violenta y prácticamente asaltaron estos establecimientos comerciales. En el Centro Comercial Sambil, Centro Comercial Cima, Centro Comercial Delicias Norte, la mayoría de ellos están en estas condiciones. En la actualidad, muchos empresarios de las pequeñas y medianas empresas están evaluando los daños que son de consideración, tomando en cuenta que en estos momentos está prácticamente paralizado el sector comercio y servicios desde ya hace más de 24 horas debido a que hay temor por estos asaltos, que se reediten estos asaltos, y por eso es que muchos comerciantes decidieron bajar Santa María para evitar cualquier tipo de situación irregular. Les comento también que hasta ahora Fede Cámaras totaliza 500 establecimientos comerciales vandalizados. Sin embargo, la estadística podría ser mucho mayor, tomando en cuenta que en otros municipios también se registraron situaciones similares. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el occidente de Venezuela, y con ella devolvemos el contacto. Gracias a Lenin Danieri desde Maracaibo. Juan Guaidó asegura que enviar petróleo a Cuba cuesta más de $2.500.000 diarios. El presidente interino de la República aseguró que el cese de suministro de crudo a la isla permitirá al país acceder a recursos que contribuyan a la reconstrucción nacional. Como está metido de por medio Rusia, le pregunto si eso es posible en este momento, es decir, parar los barcos rusos, por ejemplo, o más fácilmente los panameños, cosa que no se hacía en el Caribe desde allá el año 62, si mal no recuerdo, cuando los famosos misiles soviéticos que estaban instalando en Cuba, cuando Cuba estaba en poder y los Castro se lo entregaron a la Unión Soviética. ¿Es posible en este momento? Y se lo pregunto al economista y hombre de gente de petróleo, Juan Fernández. Adelante, Juan. Buenas, Napoleón, y quienes nos escuchan y nos ven, ¿no? Este tema del suministro a Cuba, obviamente yo creo que todos los venezolanos estamos de acuerdo que esto es una sangría para el país, que esa es una manera de financiar la presencia de la dictadura cubana en Venezuela, que tanto daño le ha hecho a nuestro país, y obviamente todos estamos de acuerdo en que ese vínculo que soporta a la dictadura de Maduro y a la vez soporta a la dictadura de los Castro en Cuba se debe de eliminar, ¿no? Así que eso es la primera comentario que tengo al respecto, y estoy de acuerdo con lo que señala el presidente Juan Guaidó, que en estos momentos se estima hay un suministro de alrededor de unos 50.000 barriles diarios de petróleo para Cuba, ¿no? ¿Cómo se ha venido haciendo esa actividad? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Y vías que se han utilizado. La primera tiene que ver, bueno, con el suministro directo desde Venezuela, tanto de crudo como de productos, a través de un esquema que, recuerdo, implica la utilización de flota y de empresas de fletamento de los propios cubanos para llevar ese petróleo y esos productos a Cuba. En segundo lugar, en momentos críticos para la industria petrolera venezolana y para PDVSA de poder suministrar, han hecho envíos a través de compras en el mercado internacional para enviar crudo a Cuba, crudo ruso tipo Ural, para cumplir, ¿no?, con ese compromiso que parece un lazo de sangre, ¿no?, entre las dos dictaduras, que puede haber en Venezuela falta de agua, de electricidad, de comida, de medicinas, pero el petróleo para la dictadura cubana siempre se va a suministrar. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es cómo hacer efectiva esta solicitud del presidente Guaidó, y la respuesta evidente es que tiene que haber un mecanismo de fuerza y de presión, ¿no? Con las empresas de fletamento internacionales, bueno, ya tienen una advertencia
la administración del presidente Trump, de que eso les traería consecuencias, y obviamente en ese balance comercial la geopolítica tiene un peso, y obviamente evitarán, ¿no?, utilizar sus barcos para transportarle este petróleo a Cuba. Si se utiliza la flota propia cubana, que es un mecanismo estructurado en esta cadena de negocios que tiene la dictadura castrista en el mundo, y con bandera, como digo, de otros países como liberiana, turca, etcétera, pues entonces ahí la situación es un poco más complicada, y obviamente va a requerir el uso de la fuerza y la presión, ¿no?, en aguas internacionales para que esos cargamentos sean devueltos al origen, ¿no? Esto tiene obviamente unas consecuencias geopolíticas importantes y que hay que evaluar. No debemos de dejar de mencionar el tema de los rusos y cómo Rosneft, la petrolera rusa donde está Igor Sekin, el delfín del señor Putin, viene soportando y ayudando a la dictadura venezolana, no solamente con entregas de crudo y de nafta para procesar en la faja, sino también para el mercado interno venezolano, que por cierto Rosneft allí no tiene nada que jugar, pero también en esta cadena de suministro hacia Cuba, como ya mencioné, con el crudo Ural. Estos son acontecimientos importantes, tiene un mensaje muy claro. Uno espera que esto que ha dicho el presidente Guaidó ya tenga toda una estructura hecha para que sea ejecutable y tengamos resultados prontos. Pues aquí en la ciudad, en Miami, como sabes, con esa cubanía tan importante, todo el mundo tiene esa visión de que caída la dictadura en Venezuela, caerá también la dictadura cubana. Y en esto también hay que mencionar, pues, que se me olvidaba indicarte que los cubanos también andan buscando ya alternativas de suministro de crudo de Argelia para poder satisfacer sus necesidades internas, puesto que, como todos sabemos, no tienen la suficiente capacidad de producción interna en Cuba, que producen ciertos crudos pesados ácidos para suplir las necesidades que tienen en el país. Así que bueno, a la expectativa, Napoleón, sobre lo que ocurra con esta solicitud tan importante del presidente Guaidó. Gracias, Juan Fernández, economista, hombre de Gente de Petróleo y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA cuando PDVSA era orgullo del país. Vamos a recordarles gracias y agradecer a quienes hacen posible que le estemos brindando todos los días esta información. Ángela Sago y su más reciente trabajo En nombre de los pobres los multiplican. Bernardo Jurado y su más reciente trabajo La fragancia de la rebelión. Carlos Rangel y su más reciente trabajo La Venezuela imposible. 3 excelentes trabajos que ustedes consiguen en Amazon. También agradecemos la participación de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor, y a los fabricantes de cortinas Roller, Zebras y Romanas de Shea Gallery by LC Miami. ¿Otra vez? Te voy a pedir un aumento de sueldo. Todos ellos presentaron, o presenta mejor dicho, 24 horas Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Les saludamos, el señor Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @Fernando Miami. ¿Y quién les habla? Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo. La producción está a cargo del señor Napoleón Bravo y la coproducción de Beatriz Galindo. ¿Quién sería ese que tumbó esa mierda? Mira. Bueno, 8:26, señores. El Mariana estaba carajo. No amaneció la estatua hecha. No amaneció, señores. No amaneció. Que se pudra todo cabita. Que se pudra, que ese maldito no salió. Mira, vale, se le acabó. Sí, señor. Las estatuas de Chávez deberían estar en Cuba, en Bolivia y en Ecuador.
no en Venezuela, porque él es un apátrida que entregó el país a los cubanos y el dinero. Al revés, creo que por fortuna está enterrado realmente en Cuba para que en todo caso pudra con los gusanos, si es que todavía le quedan gusanos, el suelo de los castrocomunistas, y no el suelo venezolano. No lo han enterrado, todavía lo tienen en una cava, en una fría cava en el CIMEC. Esa es la ¿Estás hablando en serio? Yo no lo había escuchado. En serio. Por cierto que esa estatua de Chávez que desmantelaron ya, pues si no engañaron al gran funcionario que se ganó una gran comisión comprando esa estatua, y si realmente se la fundieron en algún tipo de metal, pues ya debe estar nuevamente fundida y vendida ya a esta hora. Bueno, señores, estos son los acontecimientos por los que la historia recordará las últimas 24 horas, porque el mundo sigue girando. Caramba. La Eurocámara pide sanciones contra el gobierno de Ortega y suspende el acuerdo comercial por la represión. Los crímenes mafiosos vuelven a Nueva York asesinando a tiros el capo de los Gambino. Pacto entre generaciones para frenar la deforestación de la Amazonía en Colombia. En la 8ª edición de su encuesta anual, el grupo diario Las Américas escogió por tercer año consecutivo al presidente estadounidense Donald Trump como figura mundial. Su estilo de gobierno parece haber traspasado las fronteras y se convirtió en referencia de una nueva generación de líderes populistas que están transformando el orden liberal de Occidente. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner partió este jueves hacia Cuba, sorpresa, para visitar a su hija Florencia, que según la actual senadora recibe allí tratamiento por los problemas de salud provocados por la persecución feroz a la que la somete la justicia, que la acusa a las dos, madre e hija, de corrupción, ellas que son una santa. Minuto de silencio. Los senadores cubano-americanos Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, han presentado ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir en Estados Unidos el reconocimiento de marcas comerciales vinculadas con propiedades confiscadas por el régimen cubano después de enero de 1959. Evo Morales, el último eslabón de un modelo que se agotó. El expresidente boliviano Carlos Mesa, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de este año 2019, criticó el respaldo pleno de Evo Morales al dictador Nicolás Maduro. Beto O'Rourke, demócrata revelación en Texas, se suma a la carrera presidencial. Ahí va otro. Va a ser un problema empezar a eliminarlos uno a uno para que quede ya el principal. Y la mayoría son unos desconocidos, aunque cuando Barack Obama se inició era un desconocido para la mayoría de la nación. Esa es la democracia. Sí, generalmente son 16 candidatos, luego se reducen a 8, pues, y después 4 y ya. Bueno. La desaparición de más de 40 migrantes en México ilustra la impunidad del crimen en el país. Sudamérica intenta lanzar Prosur para sustituir a la fracasada UNASUR. Colombia y Chile impulsan una nueva organización para superar los años de influencia bolivariana en la región. Por otro lado, estas son noticias de última hora, en las últimas 24 horas. Leemos que el paso del tornado que afectó a 4 territorios habaneros el domingo 27 de enero dejó como saldo 7 víctimas fatales, más de 7.800 viviendas que fueron dañadas total o parcialmente y decenas de miles de damnificados. Sin embargo, el tornado también se llevó el miedo de los cubanos a expresar en voz alta y públicamente su repudio contra un gobierno que por 60 años solo ha ofrecido promesas. Esto lo manifiesta Marta Mónica Travieso en referencia al abucheo que los damnificados del municipio de Regla le ofrecieron al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel durante su recorrido por las zonas afectadas. Bajo gritos de descarados, mentirosos, la caravana presidencial huyó de la indignación de un pueblo que ya no cree a ciegas en aquella retórica política que Díaz-Canel heredó de sus antecesores Fidel y Raúl Castro, resumida en la frase: la revolución no dejará a nadie desamparado, sino a todo el mundo.
Bueno, vamos con los titulares más destacados de la prensa norteamericana a esta hora. El Washington Post destaca que los músculos de Maduro son pandillas motorizadas que ejercen la autoridad del líder dictatorial venezolano. Cambiamos ahora a The Wall Street Journal. Corte Suprema del Estado de Connecticut dictamina que las familias víctimas de la masacre de Sandy Hook pueden demandar a los fabricantes de los rifles semiautomáticos AR-15. USA Today destaca: la Cámara de Representantes vota de manera unánime 420-0 para que se haga público el informe final del fiscal especial Robert Mueller. Ahora vamos a The New York Times. El Senado rechaza la declaración de emergencia nacional de Trump. Con este voto aprobado con 59 contra 41, el Senado le envía un mensaje de rechazo bipartidista a lo que los legisladores consideran un abuso de poder ejecutivo por un presidente determinado a construir un muro en la frontera y que debilita el poder constitucional del Congreso sobre el presupuesto. La ley rechazando la emergencia ahora se enfrenta al primer veto de la presidencia de Donald Trump. Este espacio llega a ustedes por cortesía de Actitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Tienen dos opciones. La primera es continuar su camino, 5 o 6 de la tarde, pero tienen la segunda opción. Suben hasta la casa de la señora Carmen, Carmela, Candela, como ustedes me dicen, porque así me dicen los venezolanos. Se pegan un baño, se sirven un plato de alimento, les damos una camita. Nos dieron un aventón hasta aquí, hasta la parada del Juncal. Ahí aparecieron unas personas que venden frutas ahí. Nos trataron demasiado bien. Una de ellas, de las morenas que estaban ahí, de los que nos habían dado fruta, me dijeron que aquí había una señora que se llama Carmela y que ella nos ayudaba dándonos comida, dándonos posada, que nos daba para lavar y eso. Y nosotros, como veníamos cansados, todo sucio y eso, nos acercamos aquí y nada, cuando nos acercamos a esa señora es como la mamá de nosotros. De todos mis hijos que ven lo que yo hago, la mayoría me ayuda a servir el plato. La mayoría se sienta a conversar con ellos, la mayoría les escucha. La mayoría llora con ellos. Y sé que uno de ellos va a ser generoso. Y es lo único que importa en la vida. Yo no tengo plata, pero sí tengo para el que venga. Qué maravilla. Ella es ecuatoriana, es parte o ejemplo, o uno de los muchos ejemplos de cómo mucha gente en Colombia, especialmente en Ecuador, especialmente en Perú, en Argentina, en España, reciben a los venezolanos el apoyo. Por eso la presentamos. Bueno, él lo grabó y lo envió, creo que fue el martes. Ahora es que podemos presentarlo a ustedes porque por el exceso de videos, pero es que es realmente muy interesante. Tiene la palabra el analista en seguridad y defensa, Antonio Guevara. Hola amigos. En 24 horas ha cambiado la situación política del país. 3 anuncios en un día ponen a escalar el conflicto criollo y a ver con otra perspectiva el panorama venezolano. Estos anuncios ponen también a sonar los tambores de la guerra. El primer anuncio: la Asamblea Nacional decreta la emergencia y ordena suspender el envío de petróleo a Cuba. Y el segundo anuncio: el secretario Pompeo, a través de un tuit, anuncia la suspensión de las actividades en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela durante esta semana. Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales,
a las comunas. Atención, consejos comunales. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Nicolás Maduro está haciendo un llamado a la resistencia activa al poder popular, pero también está haciendo un llamado a la resistencia activa a su poder económico, que estamos hablando de 400.000 millones de dólares distribuidos en todo el mundo, producto de la corrupción. A todos los países con quienes él ha firmado acuerdos políticos, militares, que a propósito dentro de la oposición no los conocemos, acuerdos con Rusia, con China, con Turquía, con Bielorrusia, con Irán, con Nicaragua, con Bolivia y con Cuba. Acuerdos, por supuesto, que tienen que ver mucho con el apoyo militar. Y ese llamado también es para los poderes públicos que controla el régimen usurpador. El ejecutivo, el judicial, el poder moral en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Defensoría y el poder electoral. Eso es fuerza, eso es fortaleza. Es también un llamado a la resistencia activa a la Fuerza Armada Nacional. Un llamado a la resistencia activa a todos los medios de comunicación que tienen línea editorial de apoyo al régimen. Es un llamado a la resistencia activa a todos los apoyos externos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, a las redes sociales, a las 20 gobernaciones que controlan, a las 306 alcaldías que controlan y a los 22.000 cubanos con funciones de asesoría en Venezuela, listos para desplegarse. Y por último, el llamado más importante es al poder popular. Este es el poder popular al cual va dirigido el mensaje que hizo Nicolás Maduro anoche. A las misiones, estamos hablando de 14 misiones. A los medios comunitarios, estamos hablando de las emisoras de radio y los periódicos comunitarios que están en los 24 estados del país y en los 335 municipios distribuidos geográficamente para hacer frente editorial contra la oposición, contra la intervención. Las unidades de batalla Bolívar Chávez, sus caballitos de batalla en jornadas electorales, mutan en unidades de batalla propiamente dicha, originadas por los 120.000 hombres que han sido formados en el Frente Francisco de Miranda y que han ido a Cuba a inducirse política, ideológica y militarmente. Y luego la inteligencia social, los famosos patriotas cooperantes o los sapos cooperantes. Eso funciona, eso funciona. Esa transmisión de la información desde la base, desde la cuadra, desde la manzana, desde los clubes, desde las organizaciones deportivas, que va directa a los órganos de seguridad del Estado, eso funciona. Crean. Los CDI, los empleados públicos, las comunas, las CLACs, Pedeval, Mercal y luego las milicias distribuidas en los cuerpos combatientes y las milicias territoriales. Ese es el famoso poder popular al cual se le hizo el llamado a la resistencia activa desde ayer. Ahora ustedes dirán, pero eso no tiene ni fu ni fa. No, eso es registro, eso es movilización, eso es activación, eso es encuadramiento como consecuencia de la organización, de la dotación y del entrenamiento de cara a ejecutar un plan. Y eso lo han ensayado en los últimos 17 años con una frecuencia semestral. Esa es la verdadera fortaleza del régimen usurpador y al cual se le hizo un llamado en la noche de ayer. Los líderes tienen unas formas muy diplomáticas de matizar las realidades ante las gravedades de las crisis. En 1940, Winston Churchill, en un discurso histórico en la Cámara de los Comunes, se dirigió a los ingleses y les dijo que venían tiempos de esfuerzos, de sangre, de sudor
y de lágrimas. Y ya ustedes saben lo que ocurrió entre 1940, desde ese histórico discurso, hasta 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Hace pocos días, el presidente Juan Guaidó anunció para los venezolanos que vendrían tiempos duros. Con esta declaración que está haciendo Nicolás Maduro, usurpando la autoridad de gobierno del Poder Ejecutivo, haciendo un llamado al poder popular, donde verdaderamente reside la fortaleza del régimen usurpador. Pareciera que los tambores de la guerra están resonando fuertemente en Venezuela. La guerra civil, ojalá que no sea así. Este es el comentario del analista en seguridad y defensa Antonio Guevara. Es su comentario. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas y Maracaibo un día viernes 15 con nubes dispersas. La temperatura se va a mover entre los 37 grados como máxima y 23 como mínima. Nos vamos a Caracas, nos vamos a ver qué ha sucedido en las últimas 24 horas según el resumen que diariamente nos tiene Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, Fernando y todas las personas que hacen posible 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Venezuela, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que está ocurriendo de este lado del mundo. Y comenzamos hoy leyendo una información que nos hace llegar la gente del Hospital San Juan de Dios. La informamos a la comunidad en general que, motivado a la persistente interrupción del suministro de agua potable, solicitamos a los organismos competentes y en particulares que nos puedan colaborar con el envío de agua en camiones cisternas para poder mantener la atención de nuestros pacientes. Bueno, lamentablemente es una situación que no solamente está viviendo el Hospital San Juan de Dios en Caracas, sino muchísimos hogares, aunque Hidrocapital dice que está surtiendo ya a una buena parte de la capital. Las informaciones que tenemos dicen lo contrario. Otro punto importante que tenemos que tocar es que ya el metro de Caracas comenzó hoy operaciones, pero en un 75%, solamente en las estaciones de Propatria a Chacaíto. Se habla, hay rumores que hablan de un accidente anoche de 2 trenes, ¿no? Digamos que estamos investigando esto para ver qué tan cierta es esta información, porque la oficial dice que es una inundación que tienen entre las estaciones de Chacao, Altamira y Miranda. Pero bueno, estamos esperando en las próximas horas saber un poco más qué es lo que sucedió con esto. Otro punto también importante es el de José Guerra. El diputado José Guerra ofreció este jueves un balance de la inflación, proporcionada por supuesto por la Asamblea Nacional del mes de febrero. Y les leo las cifras, a las cuales se ubicaron en un 53.7%, mientras que la inflación acumulada desde diciembre del 2018 hasta febrero del 2019 fue de 348%. Estamos hablando en total que la inflación interanual se ubicó en 2.295.981%. Bueno, sigue este tema realmente con la hiperinflación que no logra ser controlado con todo lo que Nicolás Maduro ha dicho, que la guerra económica que están actuando contra ella. Bueno, no se ve ninguna mejora. Durante una rueda de prensa el parlamentario explicó que la inflación interanual, como les estaba comentando, es de 2.295.981%. Estamos hablando de niveles de consumo tan bajos, nunca vistos en muchos años en Venezuela. La gente no tiene para comprar y la caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país. Con estos precios no hay quien compre. Esto lo informó el diputado Guerra. En ese sentido, además sostuvo que esto representa una caída significativa de la tasa mensual de 191% al 53%. Nosotros no lo podemos esconder, lo publicamos porque somos gente seria, tanto como se sabe cuando baja, también cuando sube. Hablamos hoy de las dificultades técnicas para la medición de la tasa de inflación, bueno, evidentemente por la situación que está viviendo el país. Una información también muy importante ayer, que José Brito, el diputado de la Asamblea Nacional, informó que en horas de la tarde en Petro San Félix estallaron 3 tanques
de almacenamiento. Esto fue en PDVSA. Y además aseguró que esto ocurrió porque las bombas contra incendios tenían más de 2 años dañadas y no había manera de solucionar porque tampoco tenían la espuma que se utiliza para poder apagar el fuego. Esto pique se extiende por la falta de mantenimiento. Y antes de terminar, importante también decir que el día de hoy el Hospital JM de Los Ríos envió un comunicado donde en primer lugar rechaza las agresiones registradas en contra de miembros de su cuerpo médico y parte de esto por parte de sujetos que son ajenos a la institución. Textualmente dice: vemos con preocupación cómo se ha transformado en una práctica sistemática de las autoridades el amedrentamiento y la agresión al personal de salud. En este sentido, además, el hospital instó a los organismos competentes a garantizar la seguridad al personal, pacientes y sus respectivos cuidadores. Asimismo, solicitaron el suministro oportuno y suficiente de agua, medicamentos y demás insumos necesarios. La institución también reiteró su disposición a recibir la ayuda humanitaria y resaltó la labor de su personal de salud ante la situación actual de Venezuela. Dice textualmente esto que envió el Hospital JM de Los Ríos a los medios y a la opinión pública. Así están las cosas por los momentos en Venezuela. Como siempre, esto puede cambiar en solo minutos. También los mantengo informados a través de mis redes sociales, @Agüito, y yo los invito a que sigan disfrutando y además con Napoleón, Fernando y todo el equipo de 24 horas que les van a seguir llevando a ustedes todo lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Gracias, Efraín Cruz. Bueno, aquí tengo en línea en el teléfono a Gustavo Díaz, el director de Dollar Today, para ver cómo está ese Bolívar arrechamente soberano que está acabando con el dólar, con McDonald's, con el Pato Donald, con todo el mundo. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este jueves 14 y abre el viernes 15 en 3.420,88. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 3.277,61. El dólar Bitcoin en 3.041,55. Y el euro en 3.867,34. Gracias, Gustavo. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Gustavo Díaz es el director de Dollar Today. Lo tenemos todos los días en el programa. Siga a Dollar Today a través de su Twitter, @Dollar Today. Y aquí está, señores, el plomo parejo de Iván Ballesteros. Adelante, Iván. Hola, un saludo a todos en Bravo 24. Bueno, Napoleón, te cuento que vi la cadena de Maduro patética. Una lloradera, demostró que no tiene condiciones para actor, es un mal actor de verdad, y lo vi con una lloradera, unas contradicciones que me llamó mucho la atención. Entonces está aplicando programas por lo menos como el que tenía Ledesma en la alcaldía mayor, que Ledesma le regalaba el tanque de agua a la gente en los barrios. Bueno, Maduro, la solución es: yo tengo 50.000 tanques, pero se los vendo con el carnet de la patria. Imagínate, cuando la gente está en una pelazón, él está montando un negocio, un tarantín para venderle tanques. Y yo no entiendo eso, o sea, parece que él no saca cuento, no sabe el país donde vive. Ofrece 50.000 tanques, porque cada familia debe tener un tanque, y son 30 millones de habitantes. O sea, no entendí. Después demuestra que el problema del alumno está solucionado y que eso viene otra vez. ¿Por qué? Porque entonces manda a la gente a comprar fósforos y velas, que estén preparados, porque van a venir situaciones así. Entonces aquí lo que está es reaccionando y dándole soluciones a la gente con pañitos de agua tibia, ahí, de agua caliente, a ver si solucionan. Entonces, después, en las relaciones internacionales, no, los gringos son malos, les dije que se fueran, les di 72 horas, cuando las autoridades norteamericanas, la gente del Departamento de Estado, 24 horas antes le dijo a sus funcionarios que debían abandonar el país. Entonces él salió como un guapetón: yo les di 72 horas para que se fueran. Bueno, ve a ver la respuesta que va a haber ahora. Entonces, ya Samuel Moncada, y que le retiraron las credenciales como diplomático, eso es una forma que lo están votando ya de ahí.
me imagino que le pegará mucho, porque también que estaba él en Nueva York ganando en dólares y viene para este caos ahora que no hay luz, no hay agua, hay el malandro que juega garrote, no hay alimentos. Entonces, bueno, Moncada, prepárate, tráete tu mercado de allá, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero fíjate, Napoleón, que cuando yo veo esto, yo veo esas contradicciones. Entonces él después termina diciendo que él quiere el diálogo, porque él es hombre de diálogo y de paz, y que él quiere que monten una oficina de negocio aquí en Venezuela y que le permitan al gobierno venezolano montar también su oficina de negocio allá. Entonces yo realmente no lo entiendo. O es marisco o es molusco, que se decida. Pero los choros están en todos lados. Y yo, como digo una cosa, digo la otra, Napoleón. Bueno, fíjate que yo soy de los que pienso que a la hora de limpiar la casa hay que limpiarla completa. No es solo sacar a los choros chavistas, a los choros de este lado, a los delincuentes de este lado. Y yo tengo que decirlo, porque aquí no vamos a estar con esa broma. No, que el objetivo es la gente de la revolución. Hay que sacarlos. Después lavamos los trapos sucios en casa. No, vamos a lavarlo de una vez. Aquí resulta que hay un poco de gente que negocia con el gobierno y cuando uno lo denunciaba no le creían, y ahora que salió toda la realidad, entonces la gente sí cree. Entonces fíjate lo siguiente, Napoleón. Hay un señor que se llama Richard Bolívar. Richard Bolívar vive allá en Nueva Esparta, a lo mejor tú lo conoces. Él es hijo del diputado por Nueva Esparta y por Acción Democrática del diputado Tobías Bolívar. Pero Richard Bolívar, el hijo de Tobías, resulta que él es el jefe de ordenación de pago de la gobernación de Nueva Esparta. Bueno, lo acaban de detener porque estaba estafando a los comerciantes de Playa del Agua, ¿cómo que decir? De Playa del Agua. Entonces, o sea, ¿qué diferencia hay entre Richard Bolívar y alguien del gobierno? Maduro, de repente, Jorge Rodríguez. Bueno, que uno es del PSUV y que el otro es AD. O como decía Villo, ¿son feos los dos? No, son delincuentes los dos. No porque sea no, es que él tomó prestado la plata y que le dio, no. Entonces, esto hay que denunciar, estas cosas tienen que cambiar, Napoleón, y por eso hay que aprovecho la oportunidad que tú me das en tu tan importante programa como es 24 horas, para que se sepa esto, que lo estoy diciendo yo con nombre y apellido y estoy dando la cara, no me estoy escondiendo. Entonces, este señor, supuestamente, que llegó a un cargo en la gobernación, imagínate si tiene un cargo de elección popular. Para eso es que muchos de los políticos se camuflan, se disfrazan y entonces llegan al poder para saquear. Por eso tenemos que acabar con esto, empezar desde ahorita a limpiar todo. Y cuando llegue el momento, aquí no es venganza, ni es retaliación, pero aquí hay que perseguir chavistas y de este lado, testaferros, familiares, primos, hermanos. Todos han disfrutado de lo saqueado, de lo robado y todos deben pagar. No puede haber diferencia, no, que como este era de oposición, lo vamos a perdonar, no, igualito. El escarmiento debe ser ejemplarizante para que más nunca se repita lo que sucede en este país. Para todos un gran saludo y hasta la próxima en Bravo 24. Hasta la próxima, Iván Ballesteros y su plomo parejo. No conozco a ninguno, ni al padre ni al hijo, aunque viví en Nueva Esparta, no lo conozco. Bueno, para seguir a Iván Ballesteros y su plomo parejo, sencillamente el Twitter es @plomoparejo. Y para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día viernes con nubes dispersas. La temperatura máxima estará entre los 30 grados y una mínima de 18. En Toledo, Ohio, Estados Unidos, se espera un viernes con lluvia y temperaturas entre los 12 grados y los 2 grados centígrados. Bueno, vamos a Florida Central con el comentario, las noticias de Damaso Jiménez, maracucho por cierto. Damaso, adelante. ¿Cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Estas son las dos notas más impactantes de la Florida en las últimas 24 horas. Tenemos que 3 vuelos de Boeing 737 MAX fueron cancelados en el aeropuerto internacional de Orlando este jueves, un día después de que las autoridades federales pusieran a tierra los aviones. La FAA conectó a tierra los jet Boeing desde el miércoles,
Pero después de una nueva información que mostró similitudes entre dos accidentes durante los últimos 5 meses, incluido el vuelo de Ethiopian Airlines el pasado domingo, se tomó esta medida. En el aeropuerto internacional de Orlando, un vuelo de Southwest Airlines que llegó a Nashville desde Orlando se canceló el jueves, así como el mismo avión que posteriormente partiría para Denver. Un vuelo de la aerolínea brasileña Gol también fue cancelado entre la capital de ese país y la ciudad de Orlando. 8 vuelos fueron programados desde y hacia el aeropuerto internacional de Orlando con aviones Boeing 737 MAX, según el periodista de la aviación Seth Kaplan, que cita datos de la página de IEO.net. Southwest y American Airlines son las aerolíneas estadounidenses que utilizan la mayoría de los 737, pero los asediados aviones representan menos del 5% de la flota para cada compañía. Hay 371 de estos aviones en todo el mundo y decenas de naciones ya los han puesto a tierra, ya los han estacionado en los hangares. Hubo un total de 15 cancelaciones en el aeropuerto internacional de Orlando el día de hoy, este jueves, desde muy temprano, 9 de ellas en Southwest, y es probable que haya una serie de cancelaciones y retrasos cuando las aerolíneas intenten reemplazar todos estos vuelos y docenas de aviones. Las aerolíneas han estado luchando por reposicionar vuelos en todo el mundo para disminuir el impacto de los 737 MAX. También tenemos, aquí en Florida aprobaron un proyecto de ley que anula la prohibición de fumar marihuana medicinal. Se cumple la voluntad del gobernador DeSantis de dejar en manos de los legisladores floridianos el cumplimiento cabal de la enmienda que legaliza la marihuana medicinal. Los legisladores floridianos cumplieron los deseos así de Ron DeSantis de aprobar un proyecto de ley que ya está en camino de obtener la firma del gobernador, en el que se deroga la prohibición de fumar marihuana medicinal. Durante las discusiones de las sesiones legislativas de 2017, el Parlamento había aprobado dicha ley y un juez declaró esta restricción inconstitucional y la apeló en la administración pasada, es decir, la administración del gobernador Scott. DeSantis en enero expresó su deseo de dejar en manos del Parlamento esta decisión, y si los legisladores no actuaban, pues dejó abierta la posibilidad de anular esta apelación. Con una votación 101-11 se cierra este debate y es el primer proyecto que se convertiría en ley por firma del gobernador DeSantis a una semana de iniciadas las sesiones legislativas en Tallahassee, que es la capital de la Florida. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero les digo, como siempre, para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no dejen de seguirnos a través de nuestra plataforma @IntegrateOrlando, tanto por Twitter como por Instagram, y si lo solicitan, también pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias a través de Telegram y WhatsApp. Gracias entonces al Rey Maravino en Florida Central, Damaso Jiménez. Gracias, Damaso. Tenemos más información. Sí, vamos a la reseña que hace La Patilla, esta publicación que, bueno, día a día pues nos tiene al día en torno a lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, sino también en todo el mundo. Y es una información que acaba de publicarse, son las fotos de Oscar Pérez acribillado, publicadas por Ortega Díaz como prueba de crimen de lesa humanidad. Yo estoy revisando las fotos y realmente son bastante impactantes. Las personas que son sensibles, yo recomiendo que no las vean porque pues muestra en la cruda dimensión lo que le hicieron a Oscar Pérez. ¿Por qué es importante este material? Porque son más de 300 fotos que Luisa Ortega Díaz está consignando para que sean causadas las personas que participaron como autores materiales e intelectuales en el asesinato de este grupo de jóvenes que estaban pues rendidos ya en una casa, en un chalet en el Junquito, en Caracas, Venezuela, que pidieron negociación, que pidieron rendirse y que bueno, todos sabemos que fueron ejecutados en vivo y directo ante inclusive pues todo el mundo que estaba siguiendo paso a paso lo que pasó allí en el Junquito. La fiscal general Luisa Ortega Díaz reveló este jueves fuertes imágenes de la masacre del Junquito, en donde murió justiciado el exfuncionario del CICPC Oscar Pérez. En las imágenes se muestra un cuerpo con múltiples disparos,
en una zona forense que se presume sea de Óscar Pérez. El cuerpo, además, muestra signos de tortura. Enviará en los próximos días a la Corte Penal Internacional la fijación fotográfica de las víctimas de la masacre del Junquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad, escribió Díaz en su cuenta de Twitter a pie de fuertes imágenes. Díaz dijo que el registro de más de 300 fotos irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversaré con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación. Obviamente, si ya está publicada, porque Luis Ortega Díaz conversó con ellos. Pero repito, si son personas sensibles, no vayan a esta fotografía porque son bastante crudas. 3 titulares que nos envía Federico Medina a esta hora. Prohibieron a estudiantes de medicina en Carabobo conversar con la Comisión de las Naciones Unidas. Por otro lado, bancos venezolanos serán afectados por la prohibición de uso de tarjetas de crédito y de débito de franquicias Visa, Mastercard y American. No podrán efectuar pagos y consumos a crédito o débito. Una tercera noticia que nos envía Federico Medina y que él publica. Jorge Rodríguez informó que el lunes 18 de marzo se reanudan las actividades escolares en el país. ¿Tú tienes más información allí? Sí, bueno, vamos a darles una información, un breve repaso por las informaciones deportivas más importantes que reseña el Nacional. Julio Sánchez y Chacín abrirá el juego inaugural de los cerveceros. El lanzador zuliano se convertirá en el primer venezolano que inicia con 3 equipos diferentes el encuentro inicial de una temporada en las Grandes Ligas. También los Grandes Ligas tendrán nuevas reglas a partir de esta campaña. El tiempo entre innings fue reducido y las visitas al montículo por equipo bajaron de 6 a 5. Y finalizamos con nuestro basquetbolista Gravis Vázquez, quien lamentó el asesinato de Douglas Chiquito, un basquetbolista venezolano asesinado recientemente. AFP, la agencia noticiosa AFP, publica como noticia de última hora que Estados Unidos revoca visas de otros 340 allegados a Nicolás Maduro. Bueno, y antes de despedir con la canción Mango Maduro, vamos a agradecer a las personas que han hecho posible y empresas que han hecho posible con su ayuda este espacio. Ángela Sago y su más reciente trabajo de investigación En nombre de los pobres los multiplicaron. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. Y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, sociológico trabajo, La Venezuela imposible. 13 libros que ustedes consiguen en Amazon. También recibimos el apoyo de Actitude Dancewear, Doménica Sortino Realtor y a los fabricantes de cortinas rollers, cebras y romanas de Shea Gallery by Elsie Miami. Además se pone bravo. No, yo no estoy bravo, ¿por qué? No, me da risa que tú estás pendiente. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Mañana tú vas a decir esto. Mañana. Se puso bravo. No, para nada. The Shea Gallery by Elsie Miami. Bueno. Óyeme tú. Pues ellos presentaron 24 horas, Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia, que también los cubanos andamos alzados, ¿no? Se atrevieron a pitar y a insultar a Díaz Canel y tuvo que salir corriendo. Eso es buen indicio. Sí, señor. Hasta dentro de 24 horas, señores. Hay una mati quemando, cerquita el empalizar. Hay una mati quemando, ahí, cerquita el empalizar. Y aunque esté en plena cosecha, tiene un mango nada más. Y aunque esté en plena cosecha, tiene un manguito nomás. Ese mango está maduro y yo lo voy a tumbar. Ese mango está maduro con una sola pedra. Ese mango está maduro y es para el suelo que se va. Ese mango yo lo tumbo con una sola pedra. Ese mango yo lo tumbo con una sola pedra. Ita que cae, ita que cae, ita que cae con una sola pedra. Ita que cae, ita que cae, ita que cae con una sola pedra. Ita que cae, ita que cae, ita que cae con una sola pedra.